hay 3 cosas que me encantan que se habla de Cornelio. Por ejemplo, dice que era un hombre temeroso de Dios. Eso significa que obedecía los mandamientos. La otra cosa es que daba muchas limosnas a los pobres, y la tercera cosa que me encanta es que oraba constantemente o continuamente. Ojalá se dijera de mí o también de ti estas cosas. Dios permite que Cornelio tenga una experiencia espiritual donde vio a un ángel. Y no solamente lo vio, sino que platicaron. Entonces, y en los primeros versículos nos narra acerca de eso. Pero ahí no quedó la experiencia espiritual. Es lo que pasa a veces con nosotros. Dios nos permite tener pequeñas experiencias espirituales, tal vez no como la de Cornelio ni como la que vamos a ver de Pedro. Pero Dios nos ha permitido en ciertos momentos de nuestra vida escuchar su voz a través de susurros mientras leemos las Escrituras, tal vez cuando oramos, o Dios permite que sean contestadas nuestras oraciones, tal vez por medio de otras personas. Pero yo quisiera decirles que me encanta la actitud que tomaron tanto Cornelio como Pedro, porque su experiencia espiritual pudo muy bien haber acabado ahí. Y al otro día despertar o decirle a sus amigos, miren, tuve una experiencia espiritual donde vi un ángel y me dijo, me habló, y hasta ahí. Pero lo importante es que Cornelio estuvo dispuesto a obedecer lo que el ángel le dijo. Hubiera sido más fácil que el ángel ya le hubiera predicado ahí o le hubiera dicho, Cornelio, lo que Dios quiere de ti es esto y esto y esto. Sin embargo, no fue así. Le dijo que mandara a buscar a un hombre de nombre Pedro, que se encontraba en una ciudad llamada Jope. En el libro de Instituto dice que había de distancia 50 kilómetros entre Cesarea, que es donde vive Cornelio, hasta donde se encuentra ahorita Pedro predicando el Evangelio, que es Jope. El centurión mandó, después de que tuvo esta visión, mandó a 2 siervos a buscarlos. Vamos a parar ahí la historia porque justo antes de que los 2 siervos lleguen y encuentren a Pedro, Pedro está teniendo una experiencia espiritual que tal vez tú también has tenido precisamente cuando ayunas, porque dice que Pedro se encontraba ayunando y tenía mucha hambre. ¿Te ha pasado que a veces has ayunado y tienes mucha hambre y se te antoja, pensaba yo, hasta las cosas que no te gustan se te antojan en este momento? Bueno, Pedro tenía mucha hambre y en la visión ve un lienzo que baja del cielo agarrado de 4 partes y en el lienzo dice que venían cuadrúpedos, reptiles y aves. Y quisiera que nos detengamos en esa parte cuando Pedro ve esa visión y lo que él responde. Y dice, y le vino una voz a Pedro diciéndole, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo, estoy leyendo el versículo 13, 14 y 15. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Voy a detenerme ahí. ¿Se refería Pedro al alimento físico? Y entonces pensé, bueno, ¿qué comía Pedro? Que consideraba los animales estos que estaba viendo, los consideraba inmundos. Y entonces también sé que pudo haber sido, que es un mensaje con trasfondo espiritual, porque en ese tiempo ellos, los que tenían el Evangelio de Cristo en sus vidas, los judíos, llamaban inmundo a todo aquel que no perteneciera a su casa, es decir, los gentiles para ellos eran inmundos. Entonces quiere decir que Cornelio, que no sabía nada de Cristo, que vivía en esa ciudad, era considerado gentil, era un gentil. Entonces, esta visión de Pedro, a mí, yo la quiero tomar de las 2 formas, alimento físico y alimento espiritual, porque no podría decir que uno es más importante que el otro. Nosotros necesitamos alimentarnos de la mejor manera. Cuando crecemos, cuando pasan nuestros años aquí en la tierra, lo tenemos muy claro qué son alimentos saludables y qué no.
y tratamos de cuidarnos un poco más. Ahora a mí, en esta época de mi vida, ya no, nadie me tiene que andar recordando, toma agua, come frutas, come verduras, aliméntate sanamente, haz ejercicio. Tal vez a nosotros de jóvenes nos repitieron eso y no quisimos obedecer. Pero ya llega un momento en tu vida que le pones mucha atención a lo que comes, porque sabes que de lo que te alimentas va a depender mucho tu salud. Espero que lo analicemos. No lo dice en la clase, pero me llegó esa impresión y quise compartirla con ustedes. Pero ahora vámonos a lo espiritual, que para mí es muy importante. Cuando Pedro ve esto, estuvo dispuesto, ¿verdad?, a escuchar la voz de los siervos cuando le narraron que Cornelio lo mandó buscar y que lo querían llevar de regreso. Entonces los acompañó hasta donde vivía Cornelio. Y ahí en el estudio de la semana hay un video donde está la plática que sostuvieron Cornelio y Pedro cuando se encontraron. Pedro no hizo otra cosa más que hablarle de Cristo, testificar de Cristo y bautizar a Cornelio. Me encanta esta manera que Dios tiene de trabajar y que nosotros también aprendamos sobre liderazgo, porque les decía en un principio, bien el ángel pudo haberle predicado y haberle dicho, Cornelio, Dios quiere que te conviertas a Cristo, investiga acerca de Él o busca a quien te predique. No, lo envió a buscar a alguien que le predicara y no era cualquiera, era el presidente de la iglesia en ese momento. Me encanta porque a nosotros nos debe quedar muy claro el liderazgo, ¿verdad? Y cómo se hacían las cosas en ese tiempo y cómo se siguen haciendo ahora. Que podamos respetar en nuestras vidas, también en nuestra vida como miembros de la iglesia, ese liderazgo, ¿verdad? Y que podamos también atesorar en nuestro corazón esas pequeñas experiencias espirituales que nos da Dios. Y que podamos poner manos a la obra, que no nos quedemos con un buen sueño o con una buena impresión, que preguntemos a Dios si no nos quedó claro qué es lo que debemos hacer después, como es lo que hicieron Cornelio y Pedro. Pusieron acción a esa impresión espiritual. Y voy a terminar este video diciéndoles algunas palabras que el presidente Nelson nos dijo en la Conferencia General de 2020. ¿Se acuerdan el discurso tan popular, que Dios prevalezca, que a mí en lo personal me encanta? Tú, si quieres, puedes leerlo todo completo, como yo también ya lo he hecho, pero voy a leerles en la introducción unas preguntas que el presidente Nelson nos lanza. Dice, ¿estás dispuesto a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? Me quedó muy claro que tanto Cornelio como Pedro dejaron que Dios prevaleciera en sus vidas. Pero ¿y nosotros? ¿Vamos a permitir que Dios prevalezca? ¿Qué tan dispuesta estoy a escuchar los susurros del Espíritu, a seguir alimentándome espiritualmente con las escrituras, la oración y, por supuesto, a seguir ayunando para lograr esa conexión con Dios y dejar que Dios prevalezca en mi vida? Tal como un fuego se ve ya ardiendo, el Santo Espíritu del gran Creador. Visiones y dones antiguos ya vuelven y ángeles vienen cantando dolor. Cantemos, gritemos con huestes del cielo, Hosana, Hosana a Dios y Jesús, a ellos sea dado dolor en lo alto de hoy, para siempre. Amén y amén.
Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Que podamos, al igual que Cornelio y Pedro, dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas. Nos vemos en la próxima.